Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información. Tenemos columna en el aire. ¿Sí o no? Sí. Está en comunicación con nosotras y nosotros los compañeros del megáfono. Bienvenidos, buenos días. Hola. Hola, ¿se escucha bien o se corta? Ahí estamos, Luciano, ¿cómo estás? Bien, acá estamos, bien. Espero que ustedes también estén bien allá. Estamos, y bueno, estamos con un cerrando un buen año. Con mucho calor. Sí, acá está no tanto calor, pero bueno, en un rato va a salir el sol y nos va a cocinar. Lo que no hace el capitalismo lo hacen los astros. Y mira, lo mismo. Sí. Probablemente tenga mucho que ver el estado de la naturaleza con el estado del capitalismo. Bueno, te ponemos en autos, Luciano. Bueno. Estamos cerrando el ciclo 2021, lo que no implica que nos vayamos a ir para siempre. Nos vamos a tomar un descanso. Vos sabés que en el verano inventamos cosas y eso. Así que estamos cerrando esta etapa y es nuestro último programa de este ciclo. Así que bueno, nada, charlemos un poco. Contanos de qué vamos a hablar. Bueno, ya que estamos hablando de una especie de cierre, digamos, del año, viste que a veces, normalmente los procesos tendemos a medir todo en términos del calendario, pero los procesos sociales no siguen el calendario. Es cierto. Y a veces esa es una trampa nuestra, ¿no? Una trampa, digo, más que una trampa es una autolimitación, porque pretendemos meter el estado de la sociedad dentro de un calendario. Es como que vos forzás para que entre, ¿viste? Forzás para que entre y no entra, porque en realidad la medida del desarrollo de la sociedad no es exactamente de enero a diciembre. A veces uno tiene la sensación que es de marzo a diciembre y hasta el 15 de diciembre más o menos. Sí, bueno, lo que pasa es que justamente si no es el calendario en términos de empezó el año, terminó el año, tiene que ver con, te diría, con un calendario institucional. ¿Está bien? Y también es un calendario. Y también los procesos sociales no necesariamente van de la mano con el calendario institucional. Hay cosas que siguen ocurriendo, o que ocurren antes y se reflejan después, a lo mejor. Totalmente. Pero bueno, a modo, como decían, de cierre, yo creo que hemos nosotros en esta última edición tomado unas declaraciones que hizo Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, donde marca justamente que para nosotros, y lo veníamos señalando, pero bueno, lo reflejamos porque vemos que va haciendo va haciendo carne, digamos, dentro del campo popular. Estamos en un punto de inflexión. Eso es en todo caso, si se querés, el cierre o la síntesis, es decir, todo lo desarrollado en los años anteriores, tanto por el capitalismo y en su lucha, digamos, entre fracciones de ese capitalismo, y tanto por el pueblo en sus diferentes vertientes y corrientes, llegamos a un punto de inflexión donde ellos no pueden y tienen que resolver, y a la vez nosotros tampoco estamos pudiendo y también tenemos que resolver. No estamos pudiendo, ¿qué significa? No estamos pudiendo significa que tenemos un 45% anual por año de la canasta, más o menos. Creo que el año anterior fue superior, 50%. Y tenemos una canasta básica en 72.000 pesos, más o menos. ¿Sí? Sí. Es decir, el nivel de exclusión de las condiciones de vida básicas estamos hablando, ¿eh? No estamos hablando de ingresos para pasarla bien, vamos a decirlo. No sé cómo... Básico, estamos diciendo kilocalorías para subsistir. Eso es lo básico. Sí. ¿No? Entonces, porque está claro que no estamos pudiendo, porque no es que estamos recuperando posiciones de modo tal que las condiciones de vida del pueblo estén viéndose mejoradas. Eso no ha pasado. Esto saquemos de lado o tratemos de correr, de despejar
cualquier elemento de esto que ponemos sobre la mesa, para mirarlo, primero mirarlo, sin adjudicar inmediatamente responsabilidades e intencionalidades. ¿Está bien? Ese es un momento posterior, en todo caso, si se quiere. Pero lo que no podemos hacer es soslayar los elementos objetivos. Los elementos objetivos, por el otro lado, nos dicen que a la vez, digo, el pueblo, nosotros no estamos pudiendo, pero por arriba también hay una gran disputa por cuál es el modo de inserción de los capitales dominantes en la Argentina en relación al mercado mundial. ¿Sí? Y ahí hay una disputa que es que toma una forma específica y que involucra y pone en tensión a las políticas de gobierno. Porque hay diferentes... ¿Cómo se disputa eso? Fíjate que cuando Guzmán, por eso decía, esto es síntesis de varios años, ¿no? Pero cuando Guzmán termina lo primero que hizo Guzmán y el presidente, por supuesto, cierran el primer acuerdo con los acreedores privados, ¿se acuerdan ustedes? Que era como el primer gran paso que había que dar en esta nueva gestión de gobierno. Cuando se cerró eso, las expectativas eran que todo lo demás se iba a planchar, es decir, que todo, cerrado el acuerdo con los privados, de ahí en adelante venía como una meseta, digamos, de estabilidad que nos iba a permitir otras cosas, desarrollo, por eso se le dio tanta importancia. Ahora, no pasó eso, ¿no? Pasó que se cerró un acuerdo que tenía que ver con el pasado, es decir, tenía que ver con lo que ya se le debía a esos fondos y se acordó el modo de pagarle lo que ya se le debía a esos fondos. Ahora, de ahí en adelante, que me acuerdo que después una frase del presidente que fue muy, por lo menos para nosotros, muy ejemplificadora, que decía, no entiendo, en algún momento, no me acuerdo cuándo fue que dijo, no entiendo, no entendía qué pasaba, que claro, no había, que el dólar estaba estable, que había elementos, que la política sanitaria iba de a poco cubriendo las necesidades en relación a la pandemia, y sin embargo los precios alimentaban, y sin embargo había corridas, etcétera, etcétera. Lo que se puso en juego de ahí en adelante no era el pasado, se puso en juego el futuro. ¿Qué es el futuro para esos capitales? Para esos capitales el futuro es ¿qué vas a hacer con el presupuesto? Es decir, ¿en qué vas a gastar el presupuesto 2021, 2020, 2021 y ahora el 2022? ¿No? Y están preocupados por lo que vos, como gobierno, vayas a hacer con ese presupuesto. Porque con ese presupuesto o podés utilizarlo para políticas públicas de inclusión o como se llamen, o podés pagar deuda, o podés implementar planes de desarrollo. Tipo los acuerdos con el sector agroindustrial, con el sector del hidrógeno, con el sector agroexportador, etcétera, etcétera. Y por eso no se calmó, porque lo que le estaban discutiendo al gobierno es qué iba a hacer con el excedente de los presupuestos 2020, 2021, 2022. Es ilógico pensar que si vos lo que negociaste antes era el pasado, es decir, lo que ya se había la deuda que ya se había tomado. El problema es qué vas a hacer con los recursos, con los excedentes que tenés de ahí en adelante. Y ahí todos quieren comer. Y cada uno quiere para sí. Entonces, ahí tenemos una diversidad de actores. Tenés el sector de los fondos comunes de inversión específicamente, tenés los sectores industriales, pero cuyo mercado fundamentalmente es externo, es decir, los exportadores. Claro. Los exportadores fundamentalmente son... la Argentina tiene, digamos, si vos te parás afuera de la Argentina y mirás qué es la Argentina en términos del mercado mundial, la Argentina es exportación de granos y derivados, es decir, pero son manufacturas de origen agropecuario. Después tenés energía y algo de productos petroquímicos, plásticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el aluminio, que es Aluar, que está allá en el sur, que parece que está, viste, que nadie la mira, pero son 4 sectores, a lo que se le sumó en el último tiempo la exportación de servicios del software.
sobre todo de servicios en general, pero sobre todo lo que tenía que ver con el desarrollo de servicios de software, porque tenemos mano de obra altamente calificada que desde su casa programa para afuera. Eso es exportación también. Bueno, entonces para el mundo nosotros somos eso, nada más. Ahí tenés sectores que están pujando desde afuera en contra o a favor del gobierno para que decida que los recursos excedentes los ponga acá, o los ponga acá, o los ponga acá. Y ahí hay una disputa entre ellos. Entre ellos me refiero fracciones de capital. ¿Sí? Entonces hay una gran disputa entre ellos, y además nosotros, desde abajo, digamos, peleando por mejorar condiciones de vida. Y ese es un punto de inflexión. No sé si vos, Moni, querías decir algo. No, de acuerdo totalmente. Bueno, Cuando Luciano hablaba, ahora, perdón, sí, decime. cuando hablaba de la disputa entre ellos, yo pensé que estaba hablando de la disputa entre Alberto y Cristina, ¿no? Porque ayer parecía como que Cristina lo estaba apretando a Alberto y Alberto tratando de defenderse, ¿no? Lo que pasa es que esas diferencias en algún momento aparecen, y no directamente, pero sí aparecen en las representaciones político-institucionales. ¿Sí? Vos sabés que evidentemente el Frente de Todos, pero no solamente el Frente de Todos, el PRO, y antes del PRO, digamos, antes de que aparezcan estas nuevas formas, que eran el Frente de Todos, el PRO, que esto fue, digamos, consecuencia de la crisis de partidos, el radicalismo en general también tenía diferentes representaciones adentro, o sea, y el Partido Justicialista también, y así con todos, digamos, no todos representan exactamente lo mismo. Ahora, si además estás en un frente, más todavía. Claro. Podés decir, tenemos un enemigo en común. Bien, tenemos un enemigo en común, Macri, que era lo que había que sacar para que dejara de... Uno dice, para que dejara de expoliar al pueblo. A ver, yo lo pienso al revés. ¿Por qué? Porque la sociedad no está hecha por la clase subordinada. Si nosotros creemos que la sociedad es gobernada por la clase subordinada, entonces estamos haciendo una lectura de otro tipo, digamos, ilógica desde mi punto de vista, ilusoria en todo caso. Si hay clases dominantes, los intereses que se resuelven son los de la clase dominante, y a consecuencia de cómo se resuelven esos, queda después el pueblo. ¿Está bien? Y eso sucede en una fábrica y sucede en un país. Es decir, un capitalista resuelve sus problemas, y a colación de cómo resuelve sus problemas, resuelve el problema de sus empleados. ¿Está bien? Si sube el sueldo, si le baja el sueldo, si acomoda las horas, si los echa, si etcétera, etcétera, ¿no? Pero no es que un empresario piensa en sus empleados y después decide las inversiones. No. Y bueno, no podemos creer nosotros que los problemas en una sociedad donde hay una clase dominante con muchas fracciones de intereses, pero si hay una clase dominante, los intereses principales que se dirimen son los de las clases dominantes. Insisto con eso porque a veces nuestro diagnóstico es que es el pueblo, lo popular, es el que manda. Claro, que estamos es una ilusión eso. Claro, estamos sentados, creemos a veces que estamos sentados en la mesa de los poderosos. Claro, y es una ilusión. Y yo te digo que esa ilusión es la que justamente la política, la representación política, lo digo de esta forma casi como entrecomillado, porque esta es la forma que el capitalismo le dio a la política. La política existe en general, es como el trabajo en general, digamos, ¿no? Ahora, el capitalismo le dio una forma específica al trabajo, que es el trabajo asalariado, ¿sí? Que no significa que sea la única forma de trabajo. En el capitalismo es trabajo asalariado. Y la política, en el capitalismo, es esto, es el mercado de las instituciones políticas, partidos políticos, etcétera, etcétera. Y sus instituciones parlamentarias, o sea, todo lo que se ganó, si querés, a las monarquías desde la República en adelante, es decir, de la Revolución Francesa en adelante. Pero es así, ¿está bien? Entonces, aún cuando en ese ámbito enarbolen demandas populares, tenemos que tener en claro que las representaciones expresan los intereses de las clases dominantes. Que las enarbolen
Y probablemente que las enarbolen significa que te llevan como alianza, ¿sí? Pero no es lo principal que se quiere resolver. Yo lo veo muy claramente en esto. Cuando a cualquiera, a cualquier funcionario o a cualquier dirigente político, inclusive hasta cualquier dirigente sindical, te diría, se le pregunta, ¿cuál es el problema de la Argentina? Todos empiezan a hablar de Macri, de Clarín, de la restricción externa de dólares, de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie dice que el problema de nuestro país es que tenemos un 40, un 50% de pobreza. Fíjate el enfoque distinto que es ese. Si yo dijera, ¿cuáles son los desafíos que usted tiene para este periodo? Y la verdad que necesitamos que nuestro pueblo viva bien. Y empiezo por ahí como diagnóstico. Y a colación de ese diagnóstico, después defino determinadas políticas, supongamos, para el sector financiero, para el sector productivo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando tu diagnóstico es que la Argentina tiene problemas de restricción externa, estás diagnosticando el campo de la economía capitalista, o sea, del problema de los... Y después, ¿y qué le decís al pueblo? Y bueno, y después que tranquilicemos la economía, vamos a hacer una patria justa, libre y soberana, y entonces ahí sí, los últimos van a ser los primeros. Achalay. Che, te voy a decir una cosa que nunca se dice en la radio, pero estamos cortos de tiempo. Sí. ¿Cómo terminamos esto para que nos quede abierto para el año que viene? Bueno, lo que nosotros, por eso digo, es un punto de inflexión, y en ese punto de inflexión hay decisiones que tomar. Y podemos seguir describiendo si lo que ellos puedan llegar a hacer, y ellos son variados, ¿no? No hay que unificar como que es uno solo. No. Ellos son variados, bueno. Pero lo más importante que eso es, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si nosotros vamos a seguir vamos a seguir haciendo seguidismo, confiando en que en alguien, con buenas intenciones inclusive ese alguien, pueda resolver nuestros problemas, o si empezamos a vertebrar una fuerza popular que intente, que se ponga como objetivo el cambiar el escenario de relaciones de fuerza, y entonces sí decir, el problema nacional es que no comemos. Pero esa es una tarea política. Esa es una tarea política. Y política no en el sentido del entre comillas que decía antes, de la escena político-partidaria e institucional, sino políticas de las relaciones de poder horizontales que podamos construir en el campo popular. No verticales en el sentido de los trabajadores aliados con un sector de la pyme, etcétera, etcétera. No, horizontales. Es decir, los que estamos en la misma fracción social, los que estamos en la misma clase. Ahí creo que es el primer punto y el esencial punto, el estratégico para trabajar, si en verdad pretendemos dar vuelta a la tortilla. Si nosotros no nos imponemos esa tarea de tener una estrategia popular, autónoma, que logre revertir las condiciones de fuerza, y entonces después sentar a los empresarios, pero diciéndole esto, vamos a seguir haciendo seguidismo y vamos a seguir. Nosotros la editorial pasada decíamos con esta ilusión de que todos atrás y Dios de 9, o sea, todos colgados el travesaño porque nos están peloteando, y Dios arriba a ver si agarra alguna y metemos un gol. Y es una ilusión. Wow. Bueno, nada, tendremos tarea para el año que viene, seguiremos charlando los sábados, porque nada, esto de construir poder no se hace solo, así que sumemos voluntades, por ideas supuesto, y pensamientos de todos los lares y colores. Bueno, Luciano, muy bien. Nada, muchas gracias por este espacio, por compartir la colectiva de ahí de bases y del megajoven con Ancla, y un abrazo grande. Bueno, igualmente para ustedes, muchas gracias. Y bueno, es esto que estamos haciendo entre ustedes, nosotros, y seguramente deberemos ser muchos más, es parte de esa tarea de poner en común las discusiones que necesitamos que las podamos resolver entre nosotros. Así que me parece que deberemos seguir haciendo esto en adelante como bueno, esta parte de los objetivos importantes que tenemos que cumplir. Bueno. Abrazo, buen fin de año y gracias. Seguimos adelante. Obvio, abrazo grande, y nos volvemos a ver en el 2022. Nos volvemos a ver. Abrazo. Saludos para todos. Chau, chau. Un abrazo. Chau, chau.
pasó por los micrófonos de Ancla Radio en este sábado 11 de diciembre, Luciano Sarlerni, de El Megáfono, el periódico de Río Cuarto, que podés ver en elmegáfono.net y empacharte. Ancla, agencia de noticias clandestina, para romper con el bloqueo de la información.